hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes de nuestra serie Vencer el Pecado, el tema de la voluntad. Este vendrá a ser nuestro cuarto estudio y este es uno de los temas más importantes al momento de hablar sobre las facultades del hombre. Entonces, antes de comenzar, les invito a que nos acompañen para realizar una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tus bendiciones y por permitirnos poder abrir tu palabra. Te suplicamos, Padre, que a través de este estudio nos puedas dar entendimiento y sabiduría, nos ayudes a discernir, Señor, cuáles son las cosas que deberíamos de hacer para poder hacer tu voluntad. Ya hemos conocido a través de los 3 estudios anteriores nuestra naturaleza, cómo nos has creado, Señor, y cuáles son las facultades que poseemos para poder vencer. Sabemos que todo esto no podríamos lograrlo si que tú nos ayudaras, Padre Celestial. Así que te rogamos, oh Dios, que nos puedas acompañar en nuestro estudio y sea de gran bendición en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Antes de poder entrar en el tema, quiero hacer como un resumen de lo que hemos estado aprendiendo en nuestros 3 temas anteriores. Esto con motivo de que este tema ya teníamos tiempo sin darle un seguimiento y es posible que algunos puntos ya se nos hayan olvidado. Por eso es que queremos realizar esta pequeña retroalimentación para poder recordar. Y las cosas que hemos aprendido en cuanto al ser humano es que su naturaleza es triple, ¿cierto? Es intelectual, moral y físico. Y aquí aprendimos nosotros que la parte física no tiene nada que ver con nuestro cuerpo físico en sí, sino que hace referencia a los afectos, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, y todo esto son llamadas facultades inferiores. Y tenemos también facultades superiores, que dentro de esta se encuentran 2 de la triple naturaleza del hombre, que es lo intelectual y lo moral. Dentro del intelectual nosotros encontramos el entendimiento, el conocimiento y la razón, mientras que en lo moral está la conciencia, la voluntad, la decisión, y que estas 2 cosas, estas 2 facultades, son alimentadas a través de las avenidas del alma, que es la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Estas avenidas del alma generalmente en el mundo se los llama los 5 sentidos, pero hemos visto a través del espíritu de profecía que Dios no les llama de esa forma. Dios les llama avenidas del alma, porque todos estos van hacia el corazón del hombre, hacia su mente, y es ahí donde reside lo que somos. No es que el cerebro en sí seamos nosotros, sino que Dios nos colocó a nosotros dentro de ese lugar. Es algo complejo de explicar, pero realmente el espíritu de profecía nos ha enseñado que realmente este cuerpo es solamente una casa donde nosotros habitamos. No es en sí lo que nosotros somos, este cuerpo físico, sino que este cuerpo en sí mismo es una casa como tal, donde estamos habitando nosotros, donde Dios nos ha colocado. Por eso, ahora sí se puede entender completamente el por qué la Biblia llama a nuestro cuerpo un templo, un lugar donde el Espíritu Santo puede habitar. Ahora, volviendo a nuestro punto, vamos a hablar acerca de la voluntad, que forma parte de las facultades morales, hablando de la naturaleza del hombre, pero que en sí pertenece a las facultades superiores del ser humano. Y recuerden que nosotros hemos visto con los estudios pasados que las facultades superiores son las que deben de gobernar a las inferiores, pero lamentablemente con la entrada del pecado, las facultades inferiores han tomado la rienda sobre las facultades superiores, de manera que nosotros siempre nos estamos guiando o estamos cediendo ante nuestros afectos, ante nuestros sentimientos, nuestras emociones o los pensamientos que tenemos. Es decir, actuamos más como por un instinto que por un razonamiento. Cedemos más a esta parte que a nuestras facultades superiores. Pero con Cristo, estas facultades nuevamente se están colocando en el orden correcto. Es decir, las facultades superiores van comenzando a tomar las riendas de las facultades inferiores. Y cada vez que nosotros sintamos esa tentación, con ayuda de Cristo, nosotros podemos dominarla. ¿Por qué? Porque estas facultades superiores que Cristo está nuevamente colocando en su lugar,
es la forma en la que nosotros estamos logrando vencer. Y ojo con esto, no quiero hacer hincapié de que esto solamente es como el esfuerzo humano. Todo esto que estamos hablando es el poder de Dios obrando en el hombre para que pueda lograr aquello que no puede. Porque recuerden que el hombre no es apto para hacer lo bueno, en ninguna forma. Y aunque nosotros conozcamos todo esto, no podemos hacer lo bueno por nuestra propia cuenta. Es Cristo quien obra a través de nosotros el que podamos lograr todo esto, mis hermanos. Quiero dejar este punto clarísimo, porque pareciera ser que en momentos, pareciera ser que es una obra que nosotros estamos realizando. Pero recuerden, no somos nosotros en ningún momento. Es el poder de Dios obrando en nosotros. Es el esfuerzo humano más el poder divino lo que está obrando para que podamos lograr aquello. Pero por sí solo el hombre no puede hacer cosas buenas. Una vez quedando claro esto, ahora sí vamos a ver la voluntad, que aquí, como título, le he colocado el poder que gobierna todo. Nosotros ya aprendimos que a través de las avenidas del alma es como se alimentan las facultades superiores. Y el espíritu de profecía en Testimonios Selectos, tomo 4, página 157, nos dice que la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza del hombre. Noten, hermanos, y pongan mucha atención en esto, porque prácticamente es por la voluntad debilitada que nosotros cedemos ante todo tipo de tentaciones. Dice, la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades a su dominio. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide. No hay que confundir, por eso aquí lo está dejando muy claro el espíritu de profecía, no hay que confundir a la voluntad con el gusto o la inclinación hacia el mal. No tiene nada que ver. Simplemente la voluntad es el poder que decide, que obren los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerlo. Es decir, la voluntad es la que gobierna prácticamente todas las facultades. Eso es lo que nos está diciendo esta cita del espíritu de profecía. La voluntad gobierna las facultades intelectuales, las morales y las facultades físicas. Es el que gobierna todo esto. Y recuerden, la voluntad no es ningún tipo de gusto o inclinación, sino que es el poder que decide. ¿Quiero obedecer a Dios? Decido hacerlo. ¿No quiero obedecer a Dios? Decido no hacerlo. Así de simple. Podría decirse que todo esto, todas las inclinaciones o los deseos que tenemos hacia el mal, todas van a pasar por la facultad de la voluntad. Y es ahí donde nosotros determinamos si queremos hacer lo malo o no queremos hacerlo. Ahora, la siguiente cita del Ministerio de Curación, página 131, nos va a seguir hablando acerca de la voluntad. Noten, todo depende de su acción correcta. El tentado, es decir, nosotros, necesitamos comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Noten, necesitamos comprender esta facultad que Dios ha colocado en nosotros. Ella es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir y elegir. Por eso yo les daba el ejemplo anterior. La tentación llega a nuestra vida, pero la tentación no puede hacer nada a menos que nosotros elijamos. Es decir, el pecado no puede tener poder sobre nosotros a menos que lo ejecutemos, ¿cierto? Entonces, esa acción, esa decisión, esa elección pasó por la voluntad nuestra, por esa facultad. Pero como tenemos una facultad débil, el hombre siempre decide colocarse en oposición a Dios. Por eso dice aquí, todo depende de la acción correcta de la voluntad. Desear lo bueno y lo puro es justo. Y creo que todos los que hemos sido tentados, o todos los que hemos conocido a Dios, todos hemos deseado hacer lo bueno y lo puro, ¿cierto? Pero si no hacemos más que desear, de nada sirve. No importa cuán buenos sean nuestros pensamientos, pero solamente desearlo no va a funcionar. Muchos se arruinan mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. No someten su voluntad a Dios, no escogen servirlo. Por eso es que la Escritura siempre mencionaba que nosotros debemos de colocar nuestra voluntad, y esto forma parte de las facultades superiores del hombre. Hay que colocar nuestra voluntad en las manos de Dios,
para que Dios pueda obrar en nosotros y así poder ejecutar las cosas buenas. Y cuando nos toque ser tentados por el adversario, poder decir no, poder salir victoriosos en el nombre de Cristo. Romanos capítulo 7, verso 18, ya nos hablaba un poco acerca de esto. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Y eso es lo que sucede. Todos deseamos hacer lo bueno, todos deseamos lo puro. Pero si nada más lo dejamos en un deseo, no sirve de nada. Hay que fortalecer la voluntad, porque la voluntad, como dice aquí, es la facultad de decidir y elegir, hacer el bien o hacer el mal. Y lo vamos a hacer siempre que sometamos nuestra voluntad a Dios. Es ahí donde nosotros vamos a poder tomar decisiones correctas en nuestra vida. Testimonios Selectos, tomo 4, páginas 158 y 159, nos dice lo siguiente acerca también de la voluntad. Dice que es la fuente de toda acción. Debemos recordar que la voluntad es el resorte de todas las acciones. Noten, es el resorte de todas las acciones. Esta voluntad, que constituye un factor tan importante del carácter humano, fue en ocasión de la caída entregada al dominio de Satanás. Desde entonces, él ha estado obrando en el hombre para expresar y ejecutar su propia voluntad, pero para completa ruina y miseria del hombre. ¿Qué es lo que le entregamos al adversario, o más bien nuestros padres? Y de ahí esa tendencia se fue heredando hasta nuestros días. ¿Qué fue lo que le entregaron nuestros primeros padres a Satanás? Su voluntad. Pero esa voluntad lo único que ha causado en nosotros es ruina y miseria, enfermedades, muertes, odios, envidias, etc. Sin embargo, el sacrificio infinito de Dios al dar a Jesús, su Hijo amado, como expiación por el pecado, lo habilita para decir, sin violar un solo principio de su gobierno, entregaos a mí, dadme esa voluntad, quitadla del dominio de Satanás y yo tomaré posesión de ella. Entonces, noten, solamente entonces podré obrar en vosotros para querer y hacer mi beneplácito. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Entregar nuestra voluntad a Dios, a Jesús, para que Él pueda obrar en nosotros y hacer su voluntad en nosotros, porque de otra manera no se podrá hacer. Cuando recibimos el ánimo de Cristo, nuestra voluntad viene a ser como su voluntad, y nuestro carácter se transforma a semejanza del suyo. ¿Pero en qué momento, hermanos? Hasta que nosotros le entreguemos nuestra voluntad a Cristo. Es ahí donde realmente nosotros vamos a comenzar a salir victoriosos en cada asalto del enemigo. Por eso nosotros podemos leer en Filipenses capítulo 2, verso 13, porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y por qué menciona esto el libro de Filipenses? Porque está mostrando los resultados de entregar nuestra voluntad a Dios. Este es el resultado, hermanos. El querer hacer su voluntad. Esa es la obra que Dios va a hacer en nosotros. Pero veamos otra cita, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versos 13 al 15. Este pasaje nos ilustra claramente ese proceso, cómo actúa la voluntad en nosotros. Dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, Dios no es el causante de nuestras tentaciones. En parte es el enemigo, pero también en parte somos nosotros. Porque noten lo que dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Son nuestras inclinaciones, aquellas que hemos estado trabajando y desarrollando, porque no hemos pedido la ayuda de Dios para poder vencerlas. Son estas mismas inclinaciones o deseos, como dice aquí, las que nos siguen atrayendo y seduciendo. El verso 15 nos dice, y la concupiscencia o el deseo, cuando ha concebido, es decir, cuando se ha llevado a la acción, no antes, cuando se ha llevado a la acción, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Partiendo de este pequeño ejemplo que nos está mostrando aquí, nosotros
con los estudios pasados hemos visto que tenemos facultades superiores y facultades inferiores, ¿cierto? Así es como Dios nos creó en un inicio. Y con esta naturaleza nuestros padres caminaban en el huerto. Pero cuando ceden a la tentación, como dice aquí, eso da luz al pecado. Entonces, aquí nuestros primeros padres le entregaron esa voluntad al adversario. Por tanto, estas facultades se invirtieron. Es decir, las facultades inferiores son las que ya están gobernando en nosotros y nuestras facultades superiores son las que obedecen ahora. Pero con Cristo, estas facultades nuevamente tienen que comenzar a recuperar su estado original, porque Cristo es el que nos está fortaleciendo a través de su Santo Espíritu, de su gracia, de su palabra. Recordemos lo que dice el libro de Timoteo: la palabra de Dios está preparando al hombre para toda buena obra, para que sea perfecto. Pero ¿cómo puede lograr ese estado? Bueno, primeramente lo va a redarguir de pecado, lo va a convencer de que es un pecador, le va a mostrar cuál es el medio que ha provisto el cielo para que el pecador pueda arrepentirse y pueda obtener el perdón de sus pecados, y también le muestra la manera de poder mantener esa justicia y esa santidad en él, que es con la ayuda de Cristo. Todo esto es el poder de Dios obrando en el hombre. Entonces, partiendo de este punto, la tentación llega y le va a llegar a cualquier ser humano. Eso es inevitable porque recuerden que la tentación nos va a abandonar cuando nuestros cuerpos sean transformados a la imagen y semejanza de Dios. Porque recuerden que este cuerpo no es como el que tenían nuestros primeros padres. Es un cuerpo con la maldición del pecado. Y este cuerpo, lo que somos, va a seguir teniendo esa inclinación hacia el mal. Hasta que no seamos transformados, es cuando la tentación va a dejar de tener poder sobre nosotros. Y recuerden, el sentirnos tentados no es algo malo, porque recuerden lo que dice aquí Santiago: cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero ¿en qué momento se consuma el pecado o da luz al pecado? En el momento en el que ese deseo, esa tentación se ha concebido, es decir, se ha llevado a la acción. Incluso el que nosotros tengamos o cruce por nuestra mente un pensamiento incorrecto no quiere decir que en automático ya es un pecado eso. Se vuelve un pecado cuando nosotros le seguimos dando como ese hilo, como decimos en ocasiones, ¿no? Cuando seguimos ese mismo pensamiento y lo comenzamos a desarrollar en nuestra mente, es ahí cuando nosotros realmente estamos cediendo ante la tentación y estamos siendo atraídos y seducidos. Pero si decimos no en el momento oportuno y pedimos el socorro del cielo, esa tentación solamente se quedó así, en tentación. Es como cuando vemos la historia de Cristo, ¿cierto? Vemos que Cristo fue tentado 3 veces, pero el hecho de que hubiese sido tentado no implicaba que él hubiera pecado. Iba a volverse pecado si él cedía ante esas tentaciones. De la misma forma, cuando nosotros somos tentados, es porque ya nuestra naturaleza es así, tiende hacia el mal. Pero para eso vino Cristo, para podernos ayudar en nuestras tentaciones. Él ya fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, partiendo de esto, ¿qué es lo que ocurre cuando llega la tentación? La tentación, mis hermanos, va a utilizar todas nuestras avenidas del alma: la vista, el oído, el tacto, el gusto o el olfato. Todas van a ir directamente a las facultades inferiores, porque recuerden que esas son pasiones animales, son pasiones carnales, no tienen nada que ver con lo espiritual. Esas son las que están siendo utilizadas por el enemigo para provocar esa tentación. Entonces la tentación llega y a través de esa tentación somos atraídos y seducidos ¿con qué? Con nuestras avenidas del alma. Por eso es el hincapié que hace el espíritu de profecía de que nosotros tengamos mucho cuidado de las cosas que vemos o escuchamos, de aquello incluso que llegamos a comer, porque a través del apetito, nosotros con la historia del Edén podemos ver que la alimentación también tiene parte en nuestras inclinaciones. Recuerden que Eva, a través del apetito, el pecado entró al mundo. Y fue a través del apetito como Cristo fue tentado en el desierto.
Recuerden la primera tentación: haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Cristo le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, tengan cuidado ustedes, mis hermanos, de todo aquello que ven, aquello que escuchan, aquello que llegan a tocar, aquello que llegan a gustar, a comer. De igual forma, a través del olfato. Estos dos pues están conectados de cierta manera, el gusto y el olfato. Entonces tengan cuidado, porque la tentación va a utilizar estos medios para llegar a sus facultades inferiores, para estarla alimentando. Y si esta es fortalecida, esta facultad inferior, van a terminar gobernando a las facultades superiores. Eso ténganlo por seguro. Se va a llegar a ese punto, mis hermanos. Recuerden que dentro de estas facultades superiores están las intelectuales y las morales, y dentro de las inferiores están las físicas, que hacen referencia a los pensamientos, a los sentimientos, a las emociones. Y eso es precisamente lo que utiliza la tentación para comenzar a tentarnos. Porque realmente lo intelectual y lo moral, si nos ponemos a pensar un poco, sabemos que el hacer algo, sabemos incluso, bueno, si ya tenemos conocimiento de la palabra, sabemos que hay cosas que están incorrectas. Y sin embargo, las hacemos. ¿Por qué? Porque cedemos a las facultades inferiores. Y realmente las facultades inferiores, recuerden, van a pasar por la facultad moral y van a llegar hasta la voluntad, que es de lo que estamos hablando en este tema. Y la voluntad, como está debilitada, porque no oramos, no estudiamos, no estamos en constante conexión con Dios, eso hará que nuestra voluntad sea débil. Y cuando nos toque elegir el hacer o no hacer la voluntad de Dios, vamos a terminar en desobediencia. Y ahora sí, como dice acá, al haber cedido a la tentación, esto dará luz al pecado, y el pecado, al haber sido consumado, pues nos va a engendrar muerte. He ahí, mis hermanos, la gran importancia de saber cómo funciona todo esto y poder pedir a Dios, rogarle a Dios que tome nuestra voluntad. Hay que estar fortaleciendo mucho las facultades superiores, y eso no se logra viendo tele o buscando cualquier otro tipo de diversiones. Esto se logra cuando estamos en constante comunión con Dios, en oración, en estudio. Si no hacemos esto, nuestras facultades superiores van a estar pobres, van a estar debilitadas, y siempre vamos a estar cediendo a nuestras facultades inferiores. Veamos lo que dice un poco el espíritu de profecía respecto a esto, y con esto vamos a terminar. En nuestra elevada vocación, página 155, nos dice que la voluntad del hombre es agresiva. La voluntad del hombre es agresiva y constantemente se esfuerza por someter todas las cosas a sus designios. Si se alista del lado de Dios y del bien, los frutos del espíritu aparecerán en la vida, y Dios ha señalado gloria, honra y paz a cada persona que obra el bien. De manera que nosotros podemos claramente observar que la voluntad del hombre, esa voluntad ciertamente es el poder más grande con el cual Dios dotó al hombre, pero si esta voluntad se está colocando del lado incorrecto, del lado del adversario, del lado del yo, va a terminar obrando en contra de Dios. Pero si dejamos que nuestra voluntad esté en las manos de Dios, los frutos del Espíritu, que son mencionados en Gálatas, van a comenzar a aparecer en nuestra vida. Mente, carácter y personalidad, la voluntad y la decisión, capítulo 76, páginas 702 y 713. Con esta cita terminamos. Nos dice que la imposibilidad reside en la propia voluntad. Noten, toda nuestra vida es de Dios y debe ser usada para su gloria, y de esto nosotros no debemos de tener ninguna duda. Todo lo que somos, lo que tenemos, todo pertenece a Dios, y todo lo que le damos a Dios es algo que ya es de Dios realmente, solo que el Señor nos lo proporciona para que nosotros hagamos buen uso de él, para que nosotros reconozcamos que por nuestra propia cuenta no somos capaces de poder mantenernos con vida o incluso de poder tener un sustento diario, a no ser que la bendición de Dios esté. Dice, su gracia consagrará y mejorará cada facultad. ¿Qué facultades? Pues las facultades intelectuales, morales y físicas, porque las facultades físicas en sí mismas no son malas como tal. Se vuelven malas cuando no están sometidas a las facultades superiores.
Menciona aquí la parte en negrita, que nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter, porque si alguien llega a esa conclusión, ciertamente no alcanzará la vida eterna. Noten cuán importante es también nuestras palabras, hermanos, lo que sale de nuestra boca. Nadie de nosotros debe de decir esto, no puedo remediar mi carácter, porque quien lo diga, ciertamente nunca alcanzará la vida eterna. Porque aquí dice, la imposibilidad reside en su propia voluntad. Somos débiles porque nosotros nos hemos debilitado cediendo a nuestras facultades inferiores. Por eso es que somos débiles. Porque no nos consagramos a Dios, porque no estudiamos, no oramos, no estamos todos los días conectados con Dios. No le cedemos cada día nuestra voluntad a Dios. Y es ahí donde reside esa imposibilidad. Y si a esto le agregamos el hecho de que pensamos que ya yo no tengo un remedio, que ya el carácter que tengo, pues así me tocó ser. Así, mis hermanos, no alcanzaremos la vida eterna. Así tampoco Dios nos va a ayudar, porque no estamos mostrando confianza en Dios, en su poder. Porque recuerden que esto de remediar nuestros defectos de carácter no es algo que únicamente nos compete a nosotros. Es algo que Dios está dispuesto a ayudarnos a lograr. Porque es Dios el que nos va a ayudar, recuerden, a obrar el querer hacer el bien por su buena voluntad. Dice, si usted no quiere, no podrá vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de los corazones no santificados y de la falta de disposición para someterse al control de Dios. Quien no quiere cambiar, quien no quiere vencer, es porque su voluntad así lo ha decidido, y no porque haya nacido ya destinado a morir. Dios le ha dado la oportunidad a todo ser humano a que tenga acceso a la salvación. Pero ¿cuál es el problema? La dificultad, dice aquí, proviene de la corrupción de los corazones no santificados. ¿Y cómo se santifica el corazón? Con estudio y oración, constante comunión con Dios. Es así como se santifica. Pero como no nos santificamos, nuestro corazón es corrupto, y cuando nos asalta la tentación, nuestra voluntad no es fuerte y terminamos cediendo. Elegimos hacer lo malo. También es de la falta de disposición para someterse al control de Dios. Nada nos cuesta, hermanos, dentro de nuestras oraciones, todos los días o en cualquier momento que estemos orando, decirle a Dios, Padre, toma mi voluntad, porque realmente nosotros no podemos resguardarla. Es Dios el que nos va a ayudar a lograrlo. Así que con este cuarto tema, hermanos, espero que esto nos pueda ayudar a comprender un poco más sobre las facultades que Dios ha colocado en el hombre. Esa triple naturaleza que ha sido agrupada en dos, en facultades superiores e inferiores, y que éstas, siendo alimentadas correctamente, siendo, como dice aquí, santificadas a Dios, nos van a ayudar a obtener la victoria. Y nuevamente lo menciono, no es nuestro poder, nuestro esfuerzo o nosotros el que va a lograr esto. Es el poder de Dios obrando en nosotros, alcanzar aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Siempre, hermanos, siempre tengan en su mente que fue el poder de Dios el que les ayudó a lograr todo esto. Claramente Dios no puede obrar en una persona que no quiera cambiar. Es allí que yo les mencionaba anteriormente, que el hombre debe de poner de su parte para que Dios pueda obrar. Recuerden que Dios no va a forzar a nadie a santificarse. No va a forzar a nadie a que alcance la vida eterna. Debe de ser algo que nosotros deseemos hacer y que hagamos todo aquello que Dios ha dispuesto para que podamos alcanzar la vida eterna. Es una combinación, nosotros y Dios. Así como Cristo constantemente hablaba que Él y el Padre eran unos, así también nosotros tenemos que lograr ser uno con el Padre, uno con su voluntad. Ese es el objetivo de esta serie, que logremos comprender que es Dios el que va a obrar en nuestra vida a poder restaurar nuestras facultades. Pero también esto nos enseña que si alimentamos mal nuestras facultades, las inferiores, si son alimentadas más que las superiores, estas van a seguir gobernando hasta el día de nuestra muerte. Pero si alimentamos más a través del proceso de la santificación a las facultades superiores y con la ayuda de Cristo y poniendo nuestra voluntad en las manos de Dios, esa facultad superior va a dominar a nuestra inferior y cuando las tentaciones nos asalten, estas no van a tener poder sobre nosotros, porque nuestra voluntad estará fortalecida en Dios
y diremos no ante la tentación. Espero este tema sea de bendición para todos ustedes y que cualquier duda o pregunta que tengan, con mucho gusto y con la ayuda de Dios vamos a poder responder. Que el Señor les bendiga en gran manera. Amén.